Alaba. Entonces, es muy importante también que nosotros veamos que este es un ejemplo para nuestras vidas. ¿De qué nos hemos de jactar? No nosotros, la única cosa que vamos a hablar de, que nos debe alegrar, nos debe llenar de gozo, alabado el nombre del Señor, es alegrarnos en el Señor, de lo que el Señor ha hecho, de su obra. Y aún Pablo se jactaba de quién, de los mismos Corintios. Y decía, pero es que como que me he estado jactando en vano, porque yo he hablado también de ustedes, de lo que el Señor ha hecho en ustedes, pero algunos de ustedes me hicieron creer algo que no era verdad. Bueno, tenga presente que Pablo no estaba defendiéndose a sí mismo cuando escribe esas cartas, estaba defendiendo su llamado, el ministerio, su autoridad apostólica. El apóstol Pablo no estaba tampoco enredado en una competencia personal, porque recuerden que decían que unos eran de Apolos, otros de Cefas, otros de esto, no, para nada. Sus enemigos sí no vacilaban en acusarlo falsamente, no vacilaban también en promoverse a sí mismos. Mire, vaya adelántese un poquito en Segunda de Corintios, capítulo 11, el verso 12. Yo estoy aquí haciendo una introducción a ese capítulo 10, o esta nueva sección, digámoslo así. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. En otras palabras, el Dios, yo no voy a hacer lo mismo. Era la actitud mundana de los corintios, lo que obligó a Pablo a defender su vida y su ministerio. Pablo nunca titubeó en hablar de Jesucristo, pero Pablo sí rehusaba hablar de sí mismo a menos que tuviera buenas razones para hacerlo. Y cuando lo hacía, siempre era en medio de un testimonio, testificando, testificando, porque al final la gloria siempre la llegaba a dar, era al Señor, se la presentaba, era al Señor. Ahora, finalmente, cuando Pablo en efecto se jactó, se limitó al ministerio que Dios le había dado. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Estamos solamente poniendo como el piso. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos demasiadamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para también o para llegar también hasta vosotros. Una vez más, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también a vosotros. Y entonces enfatizó sus sufrimientos y no sus éxitos. Cuando esta carta fue leída, cuando se presentó a la asamblea en los Corintios, yo creo que trajo una vergüenza a los corazones de los que habían criticado a Pablo. Y debe haber hecho que los judaizantes se vieran como necios. El primer paso de Pablo para defender su ministerio fue corregir a los malos entendidos, para que la gente tuviera como referencia la obra del Señor y nada los distrajese. Ellos nos se querían enredar en cosas superfluas, pero Pablo los centra realmente en el ministerio. Y aquí también nos va a enseñar a nosotros,
cómo librar la batalla espiritual. Y Pablo empieza a librar esa batalla. Porque realmente cuando una persona se levanta contra la iglesia, contra el ministerio, contra alguna situación, no es la persona, es lo que está detrás de la persona. Así que vamos a empezar. Segunda de Corintios capítulo 10 y empecemos desde el verso 1 al verso 6. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 1 al versículo 6. Dice la escritura. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Fue 34 que yo le dije. A uno no es tan apechuchado. Gracias. Yo, Pablo, ruego por la misericordia y ternura de Cristo. Yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de esa osadía que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. La acusación. Los rebeldes en la iglesia, encabezados por los judaizantes, decían algo como esto. Pablo es muy valiente escribiendo esas cartas a la distancia, pero es un cobarde e incluso un débil cuando está presente entre nosotros. Qué impresionante, ¿verdad? Lo que están diciendo estos. Mire, deme unos dos versículos más. Vaya a 2 Corintios 10, verso 9 al verso 11, para que vea esto que estoy hablando. Ahí, 2 Corintios capítulo 10, verso 9 al verso 11. Dice Pablo, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, pues lo seremos también en hechos, estando presentes. El apóstol Pablo se tiene que defender, pero defiende, recuerde, es su ministerio. Él no está defendiéndose como tal, su vida como tal, sino está defendiendo es su ministerio. Los judaizantes, por supuesto, trataban de imponer sus costumbres y a la gente le gustaba eso. ¿Sabe una cosa? Lamentablemente a la gente le gusta más que les impongan a que les dirijan. A la gente le gusta más la imposición. Mire, ¿qué era lo cambiante supuestamente de la manera de vivir o de la vida de Pablo? Es que la vida de Pablo era una vida eh, que, en que Pablo usó este método y él decía sí y no. Él no decía más o menos, ¿verdad? Él no hablaba tanto de promesas.
su hablar era sí o su hablar era no. Mire por favor lo que dice Segunda de Corintios, si es tan amable. Y, y vamos al capítulo 1 nuevamente, devolvámonos un poquito para entender esto. Segunda de Corintios, el capítulo 1, el verso 15, y dice la palabra: con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros en Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra en vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, cuando Pablo fundó la iglesia en Corinto, se propuso una sola cosa, ¿recuerdan ustedes? Fue exaltar a Cristo y no a él mismo. Toda persona que nace de nuevo comienza a crecer en Cristo según el ambiente de cada iglesia. Ahora, piense por un instante. Si nace en una iglesia, en una atmósfera de liderazgo dictatorial, va a crecer dependiendo de la sabiduría y de la visión humana. Pero si nace en una atmósfera de humildad y de amor, va a aprender a depender del Señor. Querido pastor, ¿hacia dónde estás llevando tu iglesia, querido líder? ¿A que dependan de ti o a que dependan del Señor? Pablo quería que los conversos confiaran en el Señor, no en el siervo, de modo que deliberadamente resaltaba la importancia de la autoridad y de la capacidad. Cuando algunos ignorantes se mostraban como los corintios, inclusive después de que Pablo los había instruido, ellos no se daban cuenta de que el verdadero poder espiritual está no en la autoridad humana, sino en la mansedumbre que es fruto del Espíritu Santo, no en darse importancia a sí mismo. La misma actitud que tuvo Pablo de demostrar en estos versículos, de no desanimarse aún a través de los opositores, de decir la verdad, de hablar de manera correcta, nos dice cómo debe funcionar el ministerio. Inclusive el nombre de Pablo significa pequeño. Pablo quiere decir pequeño. Si Pablo era débil, entonces también lo era Jesucristo, porque Jesús demostró mansedumbre, demostró ternura. Sin embargo, nuestro Señor también podía ser severo, incluso exigente cuando lo exigía. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo, cuando llegó al templo y encontró cómo habían convertido su casa, Él levantó las mesas y tomó un látigo y empezó a sacar la gente. ¿Saben? Ser manso no quiere decir que somos débiles. No, la mansedumbre es parte de nosotros.
Pero llega un momento en que el Señor también nos levanta como guerreros. Pablo les advertía con amor, por favor, no me obliguen a ir. No quiero ser molesto para con ustedes. No quiero agraviarlos. Pero al mismo tiempo era firme en lo que él pensaba, en su predicación, en lo que enseñaba. La respuesta, Pablo entonces explica aquí que esto definitivamente tiene que ver con una batalla espiritual. Debido a que los corintios, guiados por falsos maestros, juzgaban el ministerio de Pablo por las apariencias externas. Y sabe, se equivocaron. Estaban evaluando las cosas según la carne y no según el espíritu. Los judaizantes, como algunos grandes personajes religiosos de hoy, impresionaban a la gente con sus aptitudes, tal vez con sus poderes de oratoria y sus recomendaciones de otros líderes de otras iglesias. Pero Pablo usó otro método muy diferente. Aun cuando Pablo era tan humano como cualquiera de nosotros, no dependía de las armas humanas, sino de las armas divinas, de las armas espirituales que provenían del Señor. La batalla no era según la carne, porque no estaba luchando contra los judaizantes, que estaba luchando contra principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Hay alguna batalla en tu vida en este momento? ¿Hay alguien que se opone y que habla locamente? ¿Hay alguien que está levantándose tal vez? Pues acuérdate, no pelees con esa persona, porque la batalla no es contra una persona. Las batallas son espirituales y no puedes librar una batalla espiritual con armas carnales. Por eso es que nosotros perdemos las batallas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una batalla, pensamos que la batalla es con una persona. Entonces, utilizamos armas naturales. Pero si primero identificamos contra quién es la batalla, quién es el que se quiere levantar o se está levantando, y entendemos que solo el enemigo es el que vino para matar, robar y destruir, pero que el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia, entendemos que esa batalla es espiritual. Y si la batalla es espiritual, yo tengo entonces que utilizar armas espirituales. Entonces hablamos de milicia. Significa una compañía o una campaña militar. Pablo no estaba simplemente librando una escaramuza en Corinto. El ataque del enemigo era parte de una campaña satánica que quería venir a destruir una iglesia y un ministerio como el ministerio del apóstol Pablo. Los poderes del infierno todavía siguen tratando de destruir la obra de Dios. Y es importante que no cedamos ningún territorio al enemigo, ni siquiera un pedacito. No lo cedas. Hay murallas de resistencia, pero muchas veces esas murallas de resistencia están en la mente de las personas. Y esas murallas, como las murallas de Jericó, deben ser derribadas. Pregunta, ¿cuáles son estas murallas mentales? Razonamientos que se oponen a la verdad de la palabra de Dios. Esas son las murallas, razonamientos que se oponen. Y muchos de esos razonamientos tienen que ver con el orgullo, tiene que ver con ver las cosas espirituales con los ojos naturales.
porque las cosas del espíritu se entienden con el espíritu y las cosas de la carne se entienden de manera carnal. El orgullo de la inteligencia que se exalta a sí mismo. Pablo no estaba atacando a la inteligencia, porque Dios nos hace inteligentes y unas personas son sabias en unas áreas, otras sabias en el otro. ¿Sabe qué estaba atacando? El intelectualismo que lleva a la arrogancia, esa actitud arrogante y altivez que hace que la gente piense que sabe más de lo que realmente sabe. Pablo había enfrentado la sabiduría de los hombres cuando fundó la iglesia y estaba y él había aflorado, alabado el nombre de Dios, o más bien habían aflorado en esa nueva iglesia esas doctrinas judaizantes. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Pablo? Actitud de humildad, que en realidad era una actitud más poderosa, era un arma más poderosa, porque el orgullo cae directamente, alabado el nombre del Señor, cuando no encuentra dónde postrarse o dónde meterse o dónde entronarse, alabado el nombre del Señor. El manso Hijo de Dios tiene más poder que Pilato. Y lo demostró Pablo. Pablo usaba armas espirituales para derribar la oposición, armas como la oración, la palabra de Dios, el amor, el espíritu de mansedumbre, el poder del Espíritu Santo ministrando en su vida. No dependía de su personalidad, ni de sus capacidades humanas, ni siquiera de la autoridad que tenía como apóstol. Sin embargo, estaba listo para castigar a los ofensores si fuera necesario, una vez que la congregación se hubiese sometido al Señor. Pero ¿qué era la batalla? ¿Cómo la tenía clara? No era una batalla contra hombres. Una de las cosas que nosotros necesitamos pedirle al Señor es que nos permita en su misericordia desarrollar el don de discernimiento de espíritus. ¿Para qué? Para poder entender los planes del enemigo, para poder entender los espíritus. El discernimiento de espíritus no es para levantarnos como investigadores privados a mirarle el corazón a la gente. No, necesitamos ese espíritu para entender los espíritus que se mueven detrás de cada situación, de cada acto, de cada circunstancia, porque si no, entonces nos vamos a ir a pelear con las personas y terminamos utilizando nuestras propias armas. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Espíritu Santo, yo te doy gracias por ser tan oportuno con todos nosotros a través de tu palabra. Gracias por ministrarnos, Señor. Gracias, Señor, porque has sido un Dios bueno, fiel y misericordioso. Ayúdanos, Señor. Renunciamos a nuestra propia sabiduría, Señor, a exaltarnos nosotros y a exaltarte a ti, Señor. Gracias porque en tu misericordia vamos hacia adelante. Y cada batalla que libramos, Señor, tú nos has dado armas espirituales. Ayúdanos a definir cuál arma usamos para cada batalla. Señor, tú eres el capitán, tú vas adelante, tú nos vas a guiar, Señor. Nosotros solo vemos los que está delante, pero tú ves todo lo que está atrás y quién está detrás. Así que, Señor,
Dependemos de ti, nuestro capitán, para la gloria de su nombre. Amén, gloria a Dios. Nos vemos mañana. Bendiciones, pastor. Bendiciones para todos. Que el Dios le Señor bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones Dios para bendiga. todos. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Que Dios le bendiga.